A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Después del primer viaje de Colón, España soñaba con llegar al oriente, la tierra de la seda y las especias, pero navegando hacia el occidente para evitar el paso por los países árabes. Al final, la corona le confió la tarea a Fernando de Magallanes para comandar 5 navíos y casi 300 hombres para adelantar la expedición, que en teoría debería tomar 2 años. Uno de los lugartenientes de Magallanes era Sebastián Elcano, un navegante vasco lleno de valentía y ambición, y el viaje llegó a las Canarias. Cruzó al Brasil y al Río de la Plata. Allí, tras un mes de ardua lucha, lograron su primer objetivo, cruzar el Atlántico. Después de indescriptibles aventuras, sublevaciones, disputas internas, recorrieron el lejano oriente y tuvieron contactos con los nativos de nuevas islas y territorios antes desconocidos. En algunas ocasiones, el contacto fue amistoso y en otras, violento. Muchos hombres murieron en la epopeya, entre ellos el mismo Magallanes. Al final quedó un solo navío de los 5 que salieron, y de los casi 300 hombres, apenas regresaron con vida 17 a Sanlúcar de Barrameda. Sebastián Elcano, el hombre que comandó con éxito aquella primera expedición alrededor de la Tierra, estaba llegando a tierra española 3 años después de haber partido, y fue un día como hoy, 6 de septiembre de 1522. Se comprobaba por fin, en la práctica, que la Tierra era redonda, y empezábamos a conocer mejor un mundo que hoy, 500 años después, seguimos sin comprender. Las principales noticias del día. Titulares. La desnutrición crónica infantil en Ecuador se redujo en un 3.5%. Allen Berbera pierde apoyo para conformar una veeduría que evalúe la Corte Constitucional. 16 trenes del metro están en capacidad de funcionamiento sobre rieles. En política internacional, cuesta abajo. Los editoriales serán de Martín Pallares, Correa, cachiporrero de malandrines. Talía Flores, ¿hasta cuándo abusarás, Catilinina, de nuestra paciencia? Noticias del día. La desnutrición crónica infantil en Ecuador se redujo 3.5%. El gobierno presentó los resultados de la encuesta nacional de desnutrición crónica infantil en un evento que se desarrolló en el quórum del Centro Comercial Paseo San Francisco en Quito, este martes 5 de septiembre, donde además hubo el primer foro denominado Infancia con Futuro. La investigación estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, y tuvo apoyo internacional. Según UNICEF, los determinantes de la desnutrición crónica infantil o retraso en el crecimiento no son solo problemas de alimentación, sino también de medio ambiente, agua, saneamiento, las condiciones de la vivienda y sobre todo los controles de salud durante los primeros 1000 días de vida. El dato oficial más reciente de desnutrición crónica infantil era del 2018, que refería que el 27.12% de niños menores de 2 años la padecían, y de acuerdo con algunos estudios ese valor podría estar en alrededor del 30%. El presidente Guillermo Lasso sostuvo que en el 2018 la prevalecencia de desnutrición crónica infantil para niños menores de 2 años era del 23.6% y actualmente se ubica en 20.1% tras 2 años y 4 meses de su gobierno. Mencionó que hubo una actualización metodológica de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018 acorde con los últimos estándares de la Organización Mundial de la Salud, OMS y UNICEF, y como resultado en el 2018 la prevalecencia fue del 23.6% y no 27.2% como fue la primera cifra cuando se inició el gobierno. Allen Berbera pierde apoyo para conformar una veeduría que evalúe la Corte Constitucional. 3 de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tomaron distancia de la decisión de Allen Berbera, presidente del organismo, de dar paso a la conformación de una veeduría ciudadana para evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional.
Los primeros en alejarse de la disposición de Vera fueron los consejeros Michelle Calvache Fernández y Andrés Fantoni Baldión. El 3 de septiembre, estos vocales difundieron un comunicado conjunto en el que se declararon respetuosos de la independencia judicial, del debido proceso y de la autonomía que gozan los demás poderes del Estado. Por este motivo, se deslindaron de cualquier tipo de actuación o criterio que se realice con el objetivo de intervenir o decidir sobre otras instituciones. 2 días después de este pronunciamiento, Nicole Bonifaz López, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aseguró que la decisión de conformar la veeduría fue tomada de manera unilateral, obviando la opinión del resto de consejeros. A raíz de su inconformidad por el manejo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Michelle Calvache pidió públicamente la renuncia de Allen Berbera como presidente de la entidad. Además, señaló que la agenda marcada por la mayoría de la entidad estuvo marcada por la denominada Liga Azul, que promocionaban las figuras del correísmo. Dijo estar a la espera de la resolución de la denuncia contra Allen Berbera del Tribunal Contencioso Electoral. 16 trenes del metro están en capacidad de funcionamiento sobre rieles. 16 trenes del metro de Quito están en capacidad de funcionar sobre las rieles, informó este lunes el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien realiza seguimiento y monitoreo a la hoja de ruta crítica para la operación comercial, cuyo arranque está previsto en la primera semana de diciembre. El término técnico es poner a punto los 18 trenes. Hablo de 16 porque 2 quedarán para reserva. Los trenes estuvieron desde la semana anterior en funcionamiento. Hoy veremos todo tipo de detalles, que técnicamente esté bien, que todos los trenes estén prendidos y operando en las rieles con la certificación internacional, señaló. Añadió que esto es importante porque los viajes iniciales que hicieron fueron con 4 trenes. Había un litigio con la empresa que nos vendió los trenes y hubo que llegar a un acuerdo en una instancia de mediación, y hoy con un contrato adicional ya están a punto los 16 trenes, acotó. Constató también el funcionamiento de la tarjeta de la ciudad y los avances. La meta es imprimir 1 millón de tarjetas para que se utilicen en el metro y en otros servicios. Todo está en marcha para que el metro opere en la primera semana de diciembre para los quiteños y quiteñas. Entrevista del día. Este martes en Radio Sucesos, el general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército, habló sobre la inseguridad que se vive en el país. Veamos la nota. Mire, este es el resultado de una incapacidad y anticipación estratégica de las autoridades. No hablo exclusivamente de este gobierno, hablo en general. Cuando tuvimos el proceso de paz en Colombia, los estudios que se venían realizando al interior de Fuerzas Armadas determinaban la gravedad de la situación del vacío de poder que iba a existir en el sur de la frontera colombiana, colindante con nuestra frontera norte, en donde se iba a generar disputas, especialmente por la posibilidad de enlaces con grupos locales que ya existían, grupos locales de baja monta. Y de igual forma, no se previno el asunto de un reasentamiento de cultivos, que esto fue muy importante. Entre el 2017 y 2020 hubo un reasentamiento de cultivos hacia la frontera con Venezuela y hacia la frontera con Ecuador, porque hay que recordar que el control territorial en Colombia, previo al proceso de paz, era muy débil, lógicamente debido a la presencia de las FARC, que era una organización que para ese momento que se firma el proceso de paz tenía 12,000 hombres. Entonces ahí tenemos un elemento del contexto regional que no se tomó en cuenta. Sumado a unas fronteras con una débil institucionalidad, y cuando hablo de débil institucionalidad no solo hablo del asunto de la incapacidad que han tenido los ejecutivos de hacer que estas poblaciones fronterizas se integren realmente a la vida nacional, a las cadenas de valor de la economía nacional, a la entrega de servicios básicos desde salud, desde educación. Entonces tenemos un sector que es mucho más permeable justamente las influencias de carácter delictivo, especialmente cuando tenemos niveles de pobreza que evidencian falta de oportunidades, porque la pobreza lo que hace es evidenciar falta de oportunidades. Entonces, estos elementos se vieron agravados por la situación de la pandemia. Claro.
y ahí también prácticamente no hubo una intervención. Entonces, este tipo de situaciones es lo que nos ha ido conduciendo a lo que estamos ahora. ¿Por qué? Porque aquí es como, por ejemplo, cuando usted derrama un líquido. El líquido busca el lugar de menos resistencia. ¿Y dónde había menos resistencia? En el Ecuador, por esa débil institucionalidad. Recordemos que el proceso de paz consolidó ya algunas estructuras del gobierno colombiano muy fuertes, y hoy se puede revisar a través de indicadores sociales, no solo en Nariño, pero en el Cauca y en el Valle del Cauca, y especialmente en el sector del puerto de Buenaventura, que es la puerta que tiene Colombia hacia el Pacífico para la exportación de sus productos. Podremos decir que es el único gran puerto que ellos disponen en el Pacífico. Entonces, permeó al Ecuador, y el Ecuador se ha convertido en pocos años en un hub internacional de distribución de droga. Eso es lo que somos de este momento. El enlace con las bandas locales hay que tomar en cuenta que no es igual a lo que pasó con el cartel de Cali, el cartel de Medellín. Muchas veces nos equivocamos. Aquí no estamos hablando de grandes estructuras, que desde la cabeza hasta la base de esa organización usted controla toda la cadena de valor, es decir, desde la siembra, la producción y la distribución. No, aquí hay enlaces a través de nodos de red con organizaciones de carácter locales que fueron creciendo y que tienen que diversificar el delito, porque ya no solo viven del narcotráfico, como existe una degradación propia de estos elementos de pobreza, de atracción a este tipo de organizaciones. A la final también hay que extorsionar, a la final hay que también asaltar, a la final también hay que robar, porque las organizaciones criminales pasan por fases, desde la depredatoria, que es el control de un territorio con violencia, a una fase que se conoce como parasitaria, en donde comienzan a convivir con la sociedad. Hay barrios enteros en Guayaquil, en las zonas periféricas, en donde saben dónde están los delincuentes, pero necesitan de la presencia de ellos porque viven de ellos. Y por último, la fase de simbiosis, porque ya tuvimos en el país, recuerde usted el caso Norero, en donde estas personas tienen enlaces hasta políticos de alto nivel. O sea, estaríamos en esa tercera fase ahora mismo. Es que estamos viviendo las tres fases, porque hay nuevas organizaciones, hay pandillas, una pandilla en el barrio, que empieza con un grupo de amigos, que se enlaza con otro grupo y de repente se les ocurre la brillante idea de hablar con X persona que dice, oye, pero podemos ir a vender en la 9 de octubre y la que cruza, podemos ir a vender esto. Y comienza a estructurarse esta fase que se llama fase predatoria, porque yo tengo que controlar esa esquina. Y si es que alguien viene a vender en esa esquina, yo tengo que ejercer violencia para defender ese punto de mercado. En el programa Impacto Informativo, Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, habló sobre la nulidad del voto telemático. Escuchemos lo que dijo. A ver, aquí hay dos cosas, ¿no? Primero es el hecho en sí de la nulidad. Hemos identificado que efectivamente hubo cerca de 40.000, 60.000 personas que se quedaron sin votar. Y en ese sentido, el repetir la elección nos parece que no es inapropiado. Poniéndolo en positivo, nos parece que podrían darse los argumentos para que o repetir la elección o hacer que las personas que no pudieron votar se les dé ese derecho al voto. Pues, en ese sentido, no nos oponemos a una repetición en sí de las elecciones. Nuestra postura ha sido clara en el sentido de que en donde nos parece que sí hay una violación normativa clara es en haberle juntado con la segunda vuelta. Y esto por dos razones. Primero, la ley establece que cuando se anulan elecciones, la repetición tiene que ser rápida. La ley habla de 10 días. Se ha dicho, bueno, los 10 días son para convocar, perfecto. La 10 días sería la convocatoria, pero tiene que ser en un tiempo rápido, no en un espacio tan dilatado de casi 2 meses, estamos hablando. Yo recuerdo una elección que se nulitó hace algún tiempo en el Empalme, en Guayas. Esta elección fue el domingo y se la repitió el domingo siguiente. El espíritu de repetir una elección es que la repetición tiene que ser inmediata, rápido, de la manera más ágil, de tal manera que no se pierde el hilo de la elección, el hilo de la campaña. La normativa habla de 10 días para que se repitan las elecciones. Esto no está haciendo el Consejo Nacional Electoral. De hecho, sus voceros han reconocido, si es que cabe el término, la infracción que están cometiendo. El vicepresidente ha dicho que los 10 días son para convocar. Bueno, asumamos que los 10 días son para convocar. Pero eso es una interpretación. Así es. Pero incluso aceptando esa interpretación,
convocas en 10 días, es decir, se tenía que haber convocado, pero la elección tenía que haber sido de manera inmediata, lo que tomen a lo mejor en imprimir esas papeletas y no más. También en Radio Sucesos estuvo Ramiro García, analista jurídico, para hablar sobre la demanda contra el presidente del Consejo de la Judicatura. Escuchemos lo que dijo. Se estaba sustanciando el día de hoy, ¿no es cierto? Incluso se estaba tratando de escuchar los audios de la polémica reunión del Consejo de la Judicatura del 19 de agosto. Se ha diferido esta sesión. Aparentemente hay algunas condiciones que ha pedido la jueza se reúnan y que se obtendrán en los próximos días. En todo caso, ¿qué espera usted de esta acción de protección? Bueno, yo creo que la actuación del Consejo de la Judicatura ha sido lo suficientemente, ha sido burdamente ilegal, por decirlo de alguna manera. Me refiero a la resolución de destitución del juez Macías, que lo lógico sería que la jueza acepte la acción de protección y declare ilegítima la actuación del Consejo. Creo que eso es lo que todo el país espera, lo que resulta evidente. No se puede destituir a un juez con 2 votos. Es más, vi del reporte que hacían algunos periodistas que estaban en la sala de audiencias, que los defensores del Consejo de la Judicatura se han opuesto a que se exhiba el video de la sesión. ¿Por qué? Porque al exhibirse el video de la sesión va a ser claro que estaban los 5 vocales y que esta es una resolución que se tomó 2 contra 3, 2 votos por la destitución y 3 en abstención. Bueno, pero es que no se puede sustanciar este caso sin ver el video, ¿no? El audio no es suficiente. Sin embargo, claro, lo que pasa es que, y por eso llama la atención que los defensores del Consejo de la Judicatura hayan solicitado que no se exhiba el video. La jueza tendrá toda la libertad como para resolver en este caso, dado que sus jefes, es el Consejo de la Judicatura. Evidentemente no. Evidentemente, bueno, se supone que un juez tiene que actuar independientemente de las consecuencias, pero en este caso, como usted bien señala, la jueza va a tener que decidir en contra del órgano que le controla administrativa y disciplinariamente a ella. Bueno, vamos a esperar entonces este 14 de septiembre, donde se va a reanudar esta sesión, donde se va a dirimir de alguna manera la suerte del juez Walter Macías. Sin embargo, usted, conjuntamente con otros juristas la semana pasada, planteó otra acción. Sí, nosotros planteamos una denuncia. El presidente del Consejo de la Judicatura. Efectivamente, planteamos una denuncia ante la Fiscalía General en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y del vocal Javier Muñoz por falsedad de documento público. Delito tipificado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal y que en este caso específico está constituido por incluir hechos falsos en la resolución. Específicamente, en la resolución de destitución se habla de que se ha tomado la decisión 2 contra 1 cuando es evidente que fue 2 contra 3. Es decir, no habiendo alcanzado mayoría, falsean el contenido, así incluyen hechos falsos en la resolución de destitución a efecto de darle una apariencia de legitimidad a una decisión claramente ilegal. El Código Orgánico de la Función Jurisdiccional es muy claro cuando establece, me parece que es el artículo 264, numeral 14, que las destituciones de jueces y funcionarios judiciales se deben tomar con la mayoría de los miembros. ¿Cuántos son los miembros del Consejo? 5. Por lo tanto, se tenía que tomar con al menos 3 votos. Solamente había 2 votos, pese a lo cual se emite una resolución de destitución. Bueno, según el presidente del Consejo de la Judicatura, y usted le estará escuchando seguramente en algunos medios de comunicación, él dice que hubo un evento final donde existían 3 presencias, y en 3 presencias 2 son la mayoría. No, a ver, justamente por eso no querían que se exhiba el video, porque al exhibirse el video aparece que habían 5 presencias y que estando los 5 vocales conectados, se toma la decisión 2 contra 1. El Pozo de Sicar, con Monseñor Julio Parrilla. Trato de seguir de cerca el desarrollo de la guerra en Ucrania. Ese horror
y ese fracaso para Europa y para el mundo. En el mismo paquete entra la crisis energética, la inflación e incluso el posible derrumbe de algunas economías. El último capítulo es la movilización ordenada por Putin, no la primera de cerca de 300.000 reservistas, sino también la actual, el grupo Wagner y otros grupos de presidiarios, y también la amenaza de utilizar armas nucleares. El gran jefe ruso habla de rusofobia y expresa sentirse amenazado por fuerzas oscuras que intentan borrar a Rusia del mapa. Los analistas políticos han dicho ya 1000 palabras, y a mí me llama la atención algunas cosas difíciles de entender. Esta historia viene de muy atrás. Me refiero a las políticas imperialistas de los zares, los soviets y ahora las nuevas élites insaciables y hambrientas de poder y de dinero, dispuestas a sacrificar la paz y con ella la vida de miles y miles de jóvenes de dentro y de fuera que no son más que carne de misil. Si París bien valía una misa, la gran Rusia bien vale un rosario de cadáveres. Importan sobre todo el gas, el petróleo, las materias primas, la tecnología, el comercio de armas, el dinero y, en definitiva, el becerro de oro al cual todo se somete, incluida la vida humana. Puede que sean muchos los rusos que no quieran esta putinada loca y amenazante, pero si somos sinceros, puede que sean muchos más en cantidad y en capacidad de poder los que sí la desean. Identificados con las políticas imperialistas del Kremlin, lamentablemente la rentabilidad tendrá la última palabra. La invasión de Crimea anteriormente y ahora la de Ucrania tienen un precio que nunca pagarán los jerarcas ni sus hijos, sino los pobres hijos de la Santa Rusia. Me duele Putin. Me duelen los intelectuales rusos que justifican la invasión de un país soberano. Me duele el patriarca Kirill que bendice los tanques en nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla. Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al Pozo de Sicar con el Padre Julio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Cuesta abajo. Así dice el tango. Buen día a todos. Estuve fuera durante los últimos 20 días visitando otra vez Argentina, un destino que siempre he buscado por una multiplicidad de razones, desde las culturales y musicales a las gastronómicas. Había ido con un grupo de queridos amigos hace unos años al norte argentino, a Salta, a Tucumán, a Mendoza, por conocer ese otro país, esa otra Argentina que a menudo olvidamos está allí al enfocarnos en la Buenos Aires, enorme, capital europea trasplantada y construida a la imagen de las París o Barcelona de finales del siglo XIX y principios del XX. Ese viaje coincidió con los últimos momentos del gobierno de Macri, que, según el criterio de mucha gente con la que conversé, había sido uno nefasto, pues durante su ejercicio el peso argentino había pasado de 20 a 40 pesos por dólar, promediando una pérdida anual del 25% por inflación. En esta oportunidad fui a Buenos Aires, con una breve escapada a Montevideo. Este regreso fue un shock, pues coincidió que llegué a Buenos Aires a los 3 días de la celebración de las PASO, un mecanismo de selección de candidatos de cada corriente
previos a las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre en su primera vuelta. Mi llegada se dio cuando recién empezaba a asentarse el polvo del terremoto político que significó la victoria del candidato libertario Javier Milei, que alcanzó el 30% del voto, superando a los tradicionales actores políticos argentinos, el peronismo, que con todas sus variantes llegó al 25%, y lo que se podría definir como un centro derecha que se ubicó segundo con el 27%. El desconcierto era palpable a todo nivel, especialmente, como cabía suponer, en los partidos tradicionales, con una dificultad evidente para digerir y aceptar los resultados. Para el peronismo gobernante, la obtención del peor resultado electoral en su historia es la demostración del fracaso de un proyecto político agotado y arcaico que, al contrario de su prédica social redentorista, que supone la mejora permanente de las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos de la sociedad, ha provocado lo opuesto, esto es, la pauperización de estos y la del país en general a unos niveles inéditos. Aquel peso que hace 5 años se cambiaba a 40 por dólar, lo cambié en la calle a 720, acercándose a ser 20 veces más del valor anterior. Ir de 40 a 800 en 4 años, asumiendo que se pueda parar el derrumbe monetario, que será al parecer lo que intentará el gobierno de aquí a octubre, gastándose el préstamo que le acaba de dar el denostado FMI, para mantener una irreal paridad cambiaria, arroja una inflación anual promedio del 90%. El salario mínimo en la Argentina a septiembre de 2018 era de 320 dólares, 10.700 pesos, a un cambio de 33 por dólar. A los 5 años, el salario desde este septiembre es de 118.000 pesos, algo más de 11 veces lo que era hace 5 años, pero puesto al valor del dólar calculado a 800, no llega a 150. Una caída de casi el 60% en relación a 2018. Este dato revela el nivel de empobrecimiento que le ha traído al país la gestión económica del gobierno peronista e inevitablemente afecta cualquier posibilidad electoral del candidato peronista, que para empeorar las cosas es el actual ministro de Finanzas, rostro visible de la debacle económica del país, y que de forma increíble se ha mantenido simultáneamente como ministro y candidato presidencial en una falta de la más elemental delicadeza con el país y sus ciudadanos. Que el candidato de un partido sea quien además maneja y asigna y define las políticas económicas del país orientadas al asistencialismo con evidentes políticos electorales, resulta un despropósito político y ético inaceptable. Tampoco le fue muy bien a la oposición más tradicional, la de Cambiemos, una coalición de centro-derecha, de la cual su cabeza visible más destacada, el expresidente Macri, no se postuló como candidato de su agrupación, lo que abrió el camino para 2 candidaturas, la de Horacio Rodríguez, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y la de Bullrich, ministra del Interior en el gobierno de Macri, quien superó claramente al más moderado Rodríguez. De haberse unido toda la tendencia, sumarían el 60% del voto en las PASO. Esa unión resultaba en la práctica no muy factible ni creíble, pues el éxito de Milei se basa en un desencanto generalizado de la población en lo que él define como la casta política, una suerte de club de predestinados de uno y otro lado, cuyos intereses, según el candidato libertario, no son los de Argentina y su gente, sino sus particulares aspiraciones y ambiciones.
Al parecer, Milei ha puesto el dedo en la llaga, expresando muchas veces de manera explosiva y hasta grosera una irritación y hasta rabia extendida entre la mayoría de la población. Al parecer, Milei ha puesto el dedo en la llaga, expresando muchas veces de manera explosiva y hasta grosera una irritación y hasta rabia extendida entre la mayoría de la población. El voto de Milei, más que suyo, está dirigido contra una estructura política que ha llevado a un país rico, con una amplia clase media, cuyas aspiraciones como modelo se ubicaban en Europa, al penoso estado en que hoy está el país. Se trata de un voto heterogéneo en el que sin duda habrá un significativo componente peronista, cuya frustración se expresa en voto castigo, a la vez que votantes de Cambiemos que no ven en sus candidatos propuestas radicales para un cambio de curso decisivo en el país. Tanto Cambiemos como el peronismo se han unido efectivamente en contra del outsider que tan efectivo ha resultado en interpretar el sentimiento predominante en la población y que no ha tenido problema en apropiarse del lenguaje y la actitud demagógica del populismo peronista por una parte y del discurso liberal llevado al extremo de Cambiemos. Luego de su victoria, tal capacidad lo hace el que mejor opción de crecimiento tendrá, sobre todo con el voto de Cambiemos, lo que daría lugar a una segunda vuelta de Milei con Sergio Massa. Al parecer, esa es la expectativa del peronismo y su estrategia, la de difundir el pánico, por un lado respecto de las radicales propuestas de Milei y por otro, presentándose como los únicos que pueden parar la violencia de sus propias fuerzas de choque, los piqueteros y otros colectivos violentos históricamente instrumentalizados por el peronismo en su larga tradición de fascismo. Inmediatamente después de las primarias, se produjeron en provincias y en el conurbano bonaerense una serie de saqueos a negocios y tiendas que de la manera más torpe se pretendió atribuir al ganador de la elección, pero que pronto se estableció su procedencia. El mes y medio que falta para la elección va a ser con certeza un período de agresiones y difamaciones extrema. Resulta para los empresarios de la política inaceptable perder la gallina de los huevos de oro que ha sido su sustento y medio de vida. Como ya se ha podido ver en otras latitudes, cualquier medio es válido para mantener su poder, inclusive el asesinato de figuras incómodas. Hará bien el señor Milei en cuidarse y mucho. Muchas gracias. Editorial. Correa, cachiporrero de malandrines, artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Salir a defender a un estercolero es la forma más contundente de admitir que es parte de él o que está de acuerdo en que dicho estercolero permanezca con su hedor en la vía pública. Esto es lo que le ocurre a Rafael Correa con el Consejo de la Judicatura. Hasta ahora es la única persona con relevancia pública en el país que ha salido a defender la cloaca en que se ha convertido ese organismo presidido por el psicótico de Wilman Terán. Correa no solo que ha replicado todas las defensas que ha hecho Terán ante las críticas de los otros poderes del Estado, que condenan los bochornos que protagoniza el organismo que preside, sino que expresamente lanza sus diatribas a quienes lo han hecho. Lo hizo cuando el Ejecutivo publicó un comunicado de rechazo y también lo hizo cuando el Pleno de la Corte Nacional de Justicia condenó lo actuado por Terán. Tremenda intromisión en la justicia, escribió cuando el Ejecutivo publicó un comunicado rechazando la escandalosa sesión donde, con borracho de por medio y con un voto menos de lo que exige la ley, sancionó al juez Walter Macías para evitar que trate temas de alto perfil, como el de las torres. Al menos los otros dirigentes políticos que están embarcados con Correa en el operativo para tener el control de la judicatura han evitado hablar del tema, cuidan las formas y no se dejan ver las costuras.
Saben que hay truanes que les pueden ser útiles, pero no se expone con ellos. Pero Correa es un triste cachiporrero de malandrines y no tiene empacho en ir por ahí haciéndoles barras. Defender al Consejo de la Judicatura de Terán es estar de acuerdo con la consigna de las más oscuras fuerzas de las mafias políticas para sacar del camino al juez Macías, y también es estar de acuerdo en el manejo corrompido de cortes provinciales como las de Guayas y Santa Elena, como ha detallado en una entrevista que publica hoy Expreso el consejero disidente de la Judicatura, Fausto Murillo. Defender a Terán y a sus compinches es en definitiva no tener vergüenza de salir a jugarse por un estercolero que contamina con su hedor la vida institucional del país. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. ¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? Talía Flores, Primicias. Las palabras del gran Marco Tulio Cicerón ante el Senado romano: Quousque tandem abutere, Catilina, patiente a nostra. ¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? Retumban en Ecuador más de 2000 años después, porque bien pudiera estar dirigidas a quienes, habiendo llegado a dos de los más altos organismos del Estado, con sus acciones han ofendido la conciencia nacional y están minando la débil democracia. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, engendro de Montecristi, que durante el correísmo fue la evidencia de la más descarada sumisión al poder, pretende hoy echar abajo todo lo actuado por el Consejo de Participación de Transición, a pesar de que existe un blindaje dado por la Corte Constitucional y ratificado por los ciudadanos en las urnas. A una velocidad que alimenta las sospechas, Allen Vera, que preside el organismo, acogió la acción de protección de un juez de Montecristi para crear una veeduría ciudadana que evalúe las decisiones del Consejo que presidió Julio César Trujillo. La acción de Vera, que fue abogado de Rafael Correa en el caso contra Diario El Universo, demuestra desprecio por el pronunciamiento del pueblo en una consulta popular y confirma la obsesión de ciertos grupos por recuperar espacios de poder como la propia Corte Constitucional, la Contraloría y las superintendencias. O en verdad se han propuesto derruir el andamiaje institucional o quieren distraer a la opinión pública del concurso para elegir Contralor General del Estado, no exento de controversias que llevan adelante. O quizá perturbar la campaña electoral de la segunda vuelta, que a sus cercanos les está resultando esquiva. Por la razón que fuere, Allen Vera parece dispuesto a todo. La semana pasada, en su cuenta de ex Twitter, anunció que van a desmontar las barbaridades cometidas por el Trujillato y sus secuaces, y puso como argumento que la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, ha reconocido que no existió dictamen constitucional para la consulta popular del 2018. Si en verdad pretenden actuar en contra del pronunciamiento del pueblo en las urnas, habrán rebasado las líneas. Vera, que fue elegido en febrero pasado e hizo campaña usando la imagen de Correa, sentenciado en el caso Sobornos 2012-2016, parece manejarse con libreto propio. Una de sus primeras acciones, tras asumir las funciones, fue intentar bajarse a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, acogiendo una peregrina denuncia. Solo la firme reacción de la representante de la vindicta pública los detuvo. ¿En qué terminará su pretensión de revisar las decisiones del Consejo de Transición? Está por verse. Pero la Procuraduría General del Estado ha apelado la resolución del juez de Montecristi porque, aunque es absurda y al margen de la ley, es mejor bloquear cualquier maniobra. ¿Y qué decir del proceder del Consejo de la Judicatura, que parece el sumum de la indignidad y el desvarío? Unos audios de la sesión en la que se destituyó al juez de la Corte Nacional, Walter Macías, sacados a luz luego de un allanamiento de la Fiscalía a esa entidad por sospechas de un posible delito de obstrucción de la justicia. Esos audios han estremecido la conciencia nacional porque se comprueba que la institución ha tocado fondo. La magia de lograr mayoría calificada de 5 integrantes con solo 2 votos rebasa todo entendimiento y es una burla a la inteligencia de la gente. Además, la sesión fue convocada con apenas 2 horas de anticipación,
sin acceso al expediente el sábado 19 de agosto, víspera de las elecciones presidenciales, y luego de que el magistrado Macías había fijado fecha y hora para la audiencia preparatoria del juicio en contra de los vocales de la Judicatura, Juan José Morillo y Ruth Maribel Barreno, y el juez Vladimir Jaya, por presunto delito de tráfico de influencias. Por eso, el juez Fausto Murillo de la propia Judicatura considera que la sesión fue ilegal, pero ha sido la Fiscalía la que reaccionó de manera contundente al expresar su preocupación sobre un acto que atenta contra la seguridad jurídica del país, y porque considera que estas acciones son represalias por parte del Consejo de la Judicatura a las actuaciones apegadas a derecho cumplidas por el magistrado dentro de este caso. Que aún así se aferren al cargo incluso luego de que la Corte Nacional de Justicia, la Presidencia de la República y la Fiscalía les hayan quitado la confianza como sus delegados, señalando que ya no los representan, es indignante para la moral pública. El país debe saber también que el magistrado Walter Macías no solo actuaba en un proceso en contra de los vocales Morillo y Maribel Barreno de la Corte Nacional de Justicia, sino que en febrero pasado, junto a los jueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, sentenció a las cabezas de la Contraloría y Petroecuador en el caso Las Torres. Que los vocales de la Judicatura se aprovechen de que la Asamblea Nacional no está en funciones, por lo que no puede haber un juicio en su contra, es indignante, cuando los más reputados abogados del país les piden dar un paso al costado porque su actuación socava el Estado constitucional del derecho y la justicia. El pueblo ecuatoriano tampoco resiste más el litigio enajenante de ciertos individuos hasta con su propia sombra. En esta circunstancia, las palabras dichas por Cicerón 63 años antes de Cristo en el Senado romano, al descubrir la conjura encabezada por Catilina para dar un golpe de Estado, hablan por todos. ¿Hasta cuándo esta locura tuya se burlará de nosotros? ¿Hasta qué extremos ha llegado tu desenfrenada osadía? ¿No te das cuenta de que tus planes han sido descubiertos? ¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Nicaragua podrá exportar a China el 71% de sus productos tras acuerdo comercial. China abrió su mercado para que Nicaragua exporte más del 70% de sus productos a partir de enero de 2024. Nicaragua va a poder exportar el 71% de todos los productos que actualmente exporta al mundo entero inmediatamente que entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio con un arancel de 0%. El ministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, Jesús Bermúdez, se refiere al acuerdo comercial que firmaron China y Nicaragua, el cual entrará en vigencia en enero del próximo año. Laureano Ortega, asesor presidencial de su padre, Daniel Ortega, firmó el acuerdo en representación de Nicaragua. Y reiteramos que Nicaragua debe ser considerada por China como una plataforma comercial para toda la región centroamericana. China ha prometido fortalecer el comercio con Nicaragua a través de entidades privadas. Temo que los pueblos y las empresas de los dos países puedan beneficiarse de él lo antes posible. China también animará a las empresas chinas a participar activamente en el desarrollo económico y social de Nicaragua. Actualmente las exportaciones a China representan menos del 1%, según la Embajada de Estados Unidos en Managua. Analistas como Eliseo Núñez consideran que ante la posibilidad de que Estados Unidos suspenda a Nicaragua del acuerdo comercial que mantiene en América Central, el gobierno de Daniel Ortega apuesta por fortalecer sus relaciones con China. ¿Cree que él va a poder mantener el país con las relaciones que tiene con China y con Rusia? Es decir, él está haciendo un cálculo de pobreza, no de crecimiento. Estos son países que no tienen la capacidad comercial que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, pero la apuesta del gobierno de Daniel Ortega es convertir a China en su principal aliado político y económico. Donaldo Hernández, Voz de América.
La Dana en España deja 5 muertos, 3 desaparecidos e innumerables daños materiales. Las huellas de la peor dana en muchos años tardarán en borrarse en el centro de España. Las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales ocasionadas por este fenómeno meteorológico han dejado 5 muertos y 3 desaparecidos. Localidades enteras han quedado dañadas y sus vecinos siguen conmocionados. Sentimos correr el agua y bajamos a ver cómo venía el río y en ese momento cayó el puente, salimos todos corriendo, bueno, nos retiramos un poco, al rato cayó el otro puente, un estruendo enorme, bueno, fue un momento de pánico. Una situación muy similar se vivía el sábado en Buenache de Alarcón, en la región de Castilla-La Mancha. Un auténtico río de barro embistió con fuerza la localidad, causando graves daños en decenas de viviendas. No quedan más que el piso y las paredes, todo lo demás a tirar. Ahora mismo fatal, con la casa llena de agua, todavía, sin luz, sin agua, sin teléfono móvil, incomunicados. Los cortes en carreteras y en el tráfico ferroviario son numerosos y los daños materiales difíciles de calcular. Muchas autoridades locales esperan que el gobierno declare sus respectivas zonas de catastróficas. Reino Unido cierra cientos de escuelas por riesgo de derrumbe por hormigón defectuoso. El gobierno de Reino Unido empieza el curso con una nueva polémica. Este ha ordenado el cierre parcial o completo de más de 150 escuelas por riesgo de derrumbes por hormigón defectuoso, por lo que muchos estudiantes no podrán comenzar las clases en septiembre. Entre 1950 y 1990, la construcción pública de Reino Unido empleó un tipo de hormigón de baja densidad. Este se degrada con el tiempo y puede suponer un riesgo para las estructuras. New information came to light relatively recently, and it's important that once it had that the government acted on it as swiftly as possible. Of course, I know the timing is frustrating, but I want to give people a sense of the scale of what we're grappling with here. There are around 22,000 schools in England, and the important thing to know is we expect that 95% of those schools won't be impacted by this. La oposición ha criticado duramente al primer ministro. El Partido Laborista le acusa de no financiar completamente un programa para rehabilitar las escuelas de Inglaterra cuando era ministro de Economía en 2021. I think that is completely and utterly wrong. Actually, one of the first things I did as Chancellor in my first spending review in 2020 was to announce a new 10-year school rebuilding programme for 500 schools. Now, that equates to about 50 schools a year that will be refurbished or rebuilt. And if you look at what we've been doing over the previous decade, that's completely in line with what we've always done, about 50 or so schools a year refurbished or rebuilt. La noticia ha hecho que los profesores de las escuelas se apresuren a encontrar formas de enseñar a los alumnos, y se espera que algunos vuelvan a los métodos de educación en línea utilizados durante la pandemia de COVID-19. Miles de asistentes salen del Burning Man tras 3 días atrapados por las lluvias y el barro. Comienza el éxodo de Burning Man en medio del fango. Los asistentes del Festival de Contracultura Burning Man abandonan el recinto después de varios días de lluvias torrenciales en el desierto de Nevada. Las autoridades cortaron las carreteras y unas 70.000 personas quedaron atrapadas en el barro durante 3 días. With the rain and everything, I'm really glad I didn't bring my vehicle now because with the mud it would have been, yeah. But the roads dried up quite well, so I'm really impressed with how fast everything is moving. Las lluvias comenzaron la noche del sábado durante la ceremonia de clausura, obligando a aplazar la quema de la gran efigie de madera con forma de hombre. Pero eso no ha impedido a que algunos disfruten de la experiencia. There was a brief double rainbow. It provided us with a lot of energy. The people in our camp were very generous. Those with RVs invited us in when it was, very wet out. And I don't know, my feet are dry and I'm warm, so I'm happy. Well, I got a cold. But other than that, I've been having a really good past couple days. If I didn't have the cold and I didn't have a friend who I was hoping to give a better Burning Man experience to, I think this would have been my best couple nights at Burning Man. Esta no es la primera vez que el temporal afecta al transcurso del Burning Man. En 2018 las autoridades cortaron las carreteras por culpa de una tormenta de arena y el festival se canceló 2 veces durante la pandemia.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.